¿Y qué es lo que podéis hacer en casa para tratar el estreñimiento de vuestro perro? Pues vamos a hablar de cosas que de verdad, si las aplicáis bien, no os vais a tener que gastar prácticamente nada en solucionar el problema. Porque mirad, el primer tratamiento, y este no vale nada de dinero, es que el animal beba mucha agua. Hacedle beber, aunque sea a la fuerza, ¿vale? Y una de las formas más fáciles de hidratarla es con agua. Hacedle beber, darle agua si es preciso con jeringa, que se hidrate, prepararle un suero. Aquí os explico cómo se hace un suero, es muy sencillo, para que le sea un poco más apetitoso, que lleve más sales y que le sea más fácil de expulsar. Que beba, que se hidrate, por favor. Luego tenéis que darle también, y esto lo podéis hacer casi también, tanto como tratamiento como preventivo, desde fibra de salvado. Una que funciona muy bien y a mí me da muy buen resultado es el Psyllium y el Plantago Bata. Son plantas que de verdad que te venden en cualquier herboristería, que funcionan de maravilla. Y las podéis mezclar porque las venden en polvo, en hierba, tal. Lo mezcláis eso con el alimento y ya evitáis. La fibra es fundamental, porque la fibra lo que va a hacer es que el contenido vaya más acuoso, vaya más, como decirlo de alguna manera, como una esponja, que no pierda esa agua, que esa agua no pase a sangre, que no la absorba el intestino, que esa caca se mantenga hidratada hasta el final del trayecto. Lógicamente, elimina todo hueso de la dieta, elimínalo. Yo no digo que no le des huesos, pero dale huesos adecuados. Os puse, si no os lo vuelvo a poner, qué tipo de huesos tenéis que dar y qué tipos de huesos no sirven para nada y son peligrosos. Pero lo más aconsejable sería que no se lo dieseis, y sobre todo no le deis huesos cocidos. Esos totalmente descartados, porque son los que más estreñimiento provocan, aparte de perforaciones. Hacer que el perro haga más ejercicio, sacarlo de casa después de que lo hayáis hecho beber en cantidad, que pasee, que se mueva, que corra, que salte, porque el movimiento, el ejercicio, incrementa de forma indirecta ese peristaltismo, hará que sea más fácil el que la caca salga al exterior. Luego, pues podéis darle laxantes caseros, y hay laxantes caseros que funcionan muy bien, desde el aceite de oliva a la calabaza, hay un montón, y os los pongo básicamente todos en este vídeo, os los explico uno a uno, porque de verdad es que funcionan muy bien. Y si el tema ya está un poquito avanzado y no tenéis a mano esa calabaza, o ya hay que dar un poquito algo más fuerte, pues podéis ir a la farmacia y comprar lactulosa, la misma lactulosa que gastamos los humanos. Eso se vende en farmacias, se venden en botellas así de medio litro o de litro, son grandes. Ahí tenéis para un montón de tiempo. La lactulosa se tiene que dar a 400 miligramos por kilo de peso al día. Os parecerá mucha dosis, pero es que ya os digo, es que las botellas son grandes y esto se da bebido, esto es como un jarabe. Ya os digo, además podéis gastarla de humana y además se vende sin receta. Con lo cual, miel sobre hojuelas. Si os viene de correprisas, aquí en España la marca más famosa es Dufalac. Yo no sé de dónde me veáis cuál es la marca más conocida, pero Dufalac es lo mejor. Y luego, ya en los casos ya más graves, lógicamente hay que recurrir ya al enema. Y en los enemas, pues lo más práctico es llenar una pera directamente con agua tibia. Le podéis llenar una pera con 200 mililitros de agua tibia para un perro de tamaño medio. Luego hacéis vosotros la proporción en función del peso de vuestro perro. Ponéis 200 mililitros, le añadís 30 o 40 mililitros de aceite de oliva si no tenéis a mano otro, y por detrás os ponéis guantes, os separáis porque es un poco desagradable. ¿Y qué vas a hacer? Que no tenéis a mano o que es un perro muy pequeñín, pues en los perros pequeñines podéis iros también a la farmacia y pedir que os vendan unos pequeños enemas que se utilizan para los niños, de un producto de aceite mineral. El aceite mineral se pide así, no es un nombre raro. Al de la farmacéutico no le tiene que saber raro. Aquí en España la marca más conocida y que más gastan para niños se llama Micralax. Yo no sé en vuestro país cuál se gastará, pero
Ya os digo, aquí es un producto que bueno, ya os digo, le metéis, esperáis, que no sale, volvéis a meter al cabo de un par de horas y es así. Estimuláis, os mojáis primero el dedo primero os ponéis guantes y luego os ponéis un poco de aceite en el dedo y todo lo que es el esfínter lo vais estimulando. Simplemente hace falta frotar, no hace falta meter el dedo hasta el fondo. El dedo hasta el fondo lo metemos nosotros cuando ya el tema es grave, que hay que meter y vaciar, porque aquello no hay manera de sacarlo. Eso sí, si os atrevéis a hacerlo y tenéis confianza con el perro, que alguien os lo aguante, pues si se giran y muerden, primero ponéis un bozal de estos hacéis un bozal con tela y luego pues manipuláis por detrás, pero eso ya digamos que sería la última solución.